de Primera de Corintios 1:10 al 4:21. Primera de Corintios 1:10 al 4:21. Hemos titulado este estudio, recordarán, Dejando las divisiones. Dejando las divisiones. Vamos a leer el texto para comenzar con este pasaje tan rico, otro texto como todo texto de la palabra de Dios, lleno de verdades que necesitamos escuchar porque Dios las incluyó en su palabra. Necesitamos oír la palabra de Dios, esta palabra inspirada, perfecta. Primera de Corintios 3:16 hasta el 4:6. Dice aquí en Primera de Corintios 3:16: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3:18 continúa: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Cómo dejan las divisiones en la iglesia? Dando 3 pasos, como lo estamos estudiando aquí en 1 Corintios 1:10 al 4:21. En primer lugar, deja la mundanalidad, lo vimos en el 1:10 al 17. En segundo lugar, dedícate a Cristo, lo vimos en el 1:18 al 2:16. Y en tercer lugar, nos encontramos en el tercer paso: deje el egoísmo, capítulos 3 y 4. Ahora recuerden que desde el capítulo 3, versículo 5 hasta el 3:17, Pablo usó 3 ilustraciones para describir a la iglesia. La iglesia es como un campo, en primer lugar, como un edificio, en segundo lugar, y como un templo, en tercer lugar. En los versículos 16 y 17, Pablo presentó su tercera ilustración de la iglesia. Nos quedamos la semana pasada en el 3:15 y ahora retomamos nuestro estudio en el 3:16. Aquí en 1 Corintios 3:16 y 17, el Espíritu de Dios cambia la ilustración y vemos que la iglesia es como un templo. Obsérvenlo en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis? Esta frase aparece 10 veces en 1 Corintios. Aparentemente, Pablo usó esta frase por lo menos con 2 propósitos en mente. Número 1, para presentar verdades elementales del cristianismo. Y número 2, para reprender sutilmente a los corintios. Entonces aquí en el versículo 16, Pablo les presenta una verdad elemental que los reprendía sutilmente. Esto aparentemente es lo que tenía en mente Pablo. Y les preguntó, observen de nuevo en el versículo 16, ¿no sabéis que sois? Sois en el griego es segunda persona plural. En otras palabras, no saben que ustedes,
¿No saben que ustedes, versículo 16, son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, quiere decir reside o vive en vosotros? Otra vez segunda persona plural, en ustedes. Aquí Pablo habla en términos colectivos. Estos son los cristianos congregados. Y observen que aquí se hace referencia al Padre y al Espíritu Santo. Pero aquí en 1 Corintios 3:16 les dijo que el Espíritu Santo vivía en ellos como congregación. Más adelante en 1 Corintios 6:19 veremos, si el Señor permite, que el Espíritu Santo vive en cada creyente a nivel individual. Allí en 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Ahí a nivel individual, pero aquí en 1 Corintios 3:16 dijo: el Espíritu Santo vive en ustedes como congregación. Ustedes son el templo de Dios en la persona del Espíritu Santo. Ahora, recuerden que allí en Corinto, cuando estaba escribiéndoles Pablo esto, cuando ellos oyeron esto por primera vez, estos cristianos en Corinto, allí en Corinto estaba el templo dedicado a la diosa griega del amor, Afrodita, y era el edificio más sobresaliente en la parte más alta de la ciudad. Aquí hay una comparación muy grande, porque en comparación a ese edificio, ese templo dedicado a Afrodita, estos creyentes corintios en esa época se reunían en casas pequeñas, pero ellos eran el templo del Dios verdadero. En otras palabras, el Dios verdadero vivía ahí donde estaban congregados, en esas casitas, porque en ese entonces se reunían en casas. ¿Y por qué estaba ahí el Dios verdadero en esas casitas? Porque ellos estaban congregados en esas casitas. Y este es un recordatorio del capítulo 1, porque aquí vemos la sabiduría de Dios en comparación a la sabiduría del mundo. Recuerden, la sabiduría del mundo, de acuerdo con Pablo, la manera de pensar del mundo es arrogante, busca exaltar al ser humano, busca menospreciar a Dios y exalta a los dioses falsos que inventaron los hombres y los exaltan. Esto es, exaltan a sus dioses falsos usando edificios imponentes como el templo dedicado a Afrodita. Pero la sabiduría de Dios, desde el capítulo 1 al 2, al 3, al 4, se manifiesta salvando a pecadores mediante el Dios hombre humillado, muriendo como un criminal de lo más bajo en una cruz. Y este mensaje ofensivo para la arrogancia humana en general era proclamado por personas que el mundo menosprecia. En ese entonces y aún en la actualidad, la mayoría no eran ricos, no eran influyentes, no eran poderosos, no eran mentes brillantes, pero Dios usó este mensaje para salvar y seguir salvando a pecadores y transformarlos en creyentes. Y esos creyentes genuinos se reunían ahí en Corinto en casas, y en esos grupos pequeños, seguramente apretados, incómodos, varios de ellos, personas comunes y corrientes, en esos lugares insignificantes desde el punto de vista humano, ahí vivía el Dios verdadero, el Creador. Y así es con nosotros. Piensen en el paralelo. Ahí está en el Zócalo, la catedral con techos altos, imponentes, en la villa, la Basílica de Guadalupe, espectacular en tamaño. Y aquí estamos nosotros, igual que muchos otros cristianos que se congregan aquí en México y por todo el mundo, apretados en lugares insignificantes comparados con esos edificios tan majestuosos, con sillas que aguantamos 30, 40, 45, una hora, unos más, unos menos, pero las hermanas del cunero nos recuerdan que más de 30 minutos, no más. No dicen eso, hermanos. Pero el punto es que no importa, Dios vive en nosotros, aquí está Dios viviendo en nosotros en este momento. ¡Qué privilegio! Pero observen algo importante. ¿Por qué aquí habló en términos colectivos, en términos de grupo y no en términos individuales? El versículo 17 nos da la respuesta. 1 Corintios 3, 17. Si alguno destruyere, esa palabra destruyere quiere decir en el griego, si alguno causare daño de manera física, si alguno causare daño en circunstancias externas, observen a qué, versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, plural, ustedes, santo es. Esta es una advertencia francamente aterradora. ¿Por qué les dijo esto aquí en 1 Corintios 3:17? Porque recuerden que los corintios estaban pecando de egoístas, de contribuir a divisiones, y su egoísmo mostrado en sus divisiones estaba amenazando con destruir el templo de Dios. Y Dios iba a destruir a esa persona. Recuerden aquí quién es el templo de Dios, versículo 17, el templo de Dios, el cual sois ustedes son. Ahora, esas divisiones que estaban fomentando por su egoísmo, su arrogancia, estaban amenazando con destruir el templo de Dios, la congregación corintia. Y Dios les advirtió, versículo 17, Dios va a destruir a esa persona que destruye el templo de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios lo va a juzgar, Dios lo va a disciplinar, como lo vemos en el capítulo 11. Esto es serio. Aquí recordamos una verdad que encontramos en Proverbios 6:19. Dios odia al que siembra discordia entre los hermanos. Y cuando somos egoístas y contribuimos a dividir la iglesia, estamos contribuyendo a destruir el templo de Dios. Y cuando hacemos eso, nos exponemos al juicio de Dios. Esto debe motivarnos a hacer a un lado nuestro egoísmo para no dividir a la iglesia. Porque si tú eres egoísta, si yo soy egoísta y contribuimos a dividir a la iglesia, nos exponemos al juicio de Dios. Si actuamos, por ejemplo, como Diótrefes en 3 de Juan, por buscar la prominencia, la soberbia, por arrogancia, por querernos ver bien, por querer exaltarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, hablamos mal de otros para desacreditarlos y mostrar que estamos bien y mostrar que nos vemos bien y los otros mal, para así exaltarnos, vernos bien nosotros y los otros mal. Esto contribuye a dividir la iglesia. En los versículos 18 al 23, Pablo les repitió a los corintios lo necio, lo tonto que es pensar como el mundo. Y por pensar como el mundo, los corintios, recuerdan, estaban dividiéndose. Y aquí en el versículo 18 observen que Pablo les dio 2 mandatos. Versículo 18, 1 Corintios 3:18. Primer mandato, nadie se engañe, imperativo en el griego. Nadie se engañe, quiere decir, nadie acepte ideas falsas. Nadie, dice aquí en 1 Corintios 3:18, nadie se engañe, nadie acepte ideas falsas. Nadie se engañe, observen el texto a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, otro imperativo, hágase tonto, torpe, para que llegue a ser sabio. ¿Qué significa esto? 2 mandatos le dio Dios aquí a los corintios que se aplican a nosotros. 1, no te engañes pensando que eres sabio porque piensas y actúas como el mundo. No te engañes pensando que eres sabio porque piensas y actúas como el mundo. Por ejemplo, siendo soberbio, exaltando a tu líder favorito, pensando primero en ti, no en Cristo y en otros. Y segundo mandato, hazte tonto. Interesante, dices, ¿la Biblia nos manda a hacernos tontos? No en términos de lo que entendemos como hazte tonto, no. Hazte tonto, escucha, a los ojos del mundo. Hazte tonto a los ojos del mundo. ¿Cómo te haces tonto a los ojos del mundo? Al pensar y actuar como Dios ha mandado en su palabra. ¿Cómo es eso? A los ojos del mundo nos vemos como tontos, por ejemplo, cuando nos humillamos y buscamos que Dios sea exaltado. Cuando, por ejemplo, por exaltar a Dios, buscamos amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia, aunque ella sea grosera, no respete al marido y tus amigos del mundo te dicen, oye, mándala a volar, estás loco, ¿cómo la tratas así? ¿Cómo la tratas como reina si te trata como sirviente? O como mujer, en lugar estás buscando respetar a tu marido, honrarlo y tus parientes del mundo te dicen, estás loca. Eso es hacerse tonto a los ojos del mundo. Ser obediente a la palabra de Dios, aunque vaya en contra de la manera de pensar del mundo. Si realmente queremos ser sabios, tenemos que dejar las ideas humanas, no bíblicas, y como lo dice el texto, te vas a ver como tonto a los ojos del mundo.
Pero si lo que más te importa es verte bien a los ojos de Dios, no va a importar que te veas como tonto a los ojos del mundo. Y de hecho la Biblia nos manda aquí, como lo acabamos de ver, a hacernos tontos, a hacernos ignorantes para que, versículo 18, lleguemos a ser sabios. Y ahora observen que en los versículos 19 y 20, Pablo apoyó lo que les mandó en el versículo 18 usando dos textos del Antiguo Testamento. Primera de Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, es torpeza para con Dios. Pues escrito está. ¿Escrito está en dónde? En Job 5:13. Escrito está, traduce una palabra en griego en tiempo perfecto que se concentra en los resultados actuales de una acción pasada. En otras palabras, lo que Dios dijo siglos atrás en Job 5:13 todavía era vigente cuando Pablo escribió Primera de Corintios capítulo 3, versículo 19, y es vigente por toda la eternidad, incluyendo el día de hoy. Obsérvenlo, versículo 19 al final. Él prende, hablando de Dios, Él prende o atrapa a los sabios en la astucia de ellos. La idea de esta frase es de un cazador que atrapa a su presa. Aunque la presa trata de escapar, no puede. Así también los seres humanos que piensan que son muy inteligentes y que no necesitan a Dios, terminan atrapados en sus planes e ideas. Esto muestra que la sabiduría de este mundo, la manera de pensar arrogante que se opone a Dios, es insensatez, es torpeza para con Dios. Y versículo 20, segunda cita del Antiguo Testamento para apoyar el mandato del versículo 18, 1 Corintios 3:20. Y otra vez, esto en el Salmo 94:11. En el Salmo 94:11 dice, versículo 20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Esto significa que el Señor conoce lo que piensan los seres humanos, pero los seres humanos no conocen lo que piensa el Señor. Recuerden, lo vimos allí en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Respuesta, nadie más que Él. Y esto muestra lo insignificante que es la mente humana comparada con la mente infinita, perfecta del Señor. Y no nos sorprende lo que dice al final del versículo 20. Observen en 1 Corintios 3:20 en la parte final, observen la evaluación de Dios de los sabios del mundo. Los sabios del mundo son los que se creen inteligentes y en su arrogancia rechazan a Dios. Y observen lo que Dios piensa de ellos al final del 20, que son vanos, o en el griego que son vacíos, que son necios, que son torpes, sin valor. Así que, versículo 21, ninguno se gloríe, otro mandato, no se jacte, ninguno se gloríe en los hombres. En otras palabras, no estén exaltando a sus líderes favoritos como en el 1:10 al 12, no estén diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Cristo. No se gloríen en Pablo y digan yo soy de Pablo, etcétera. ¿Por qué? Porque versículo 21, todo es vuestro. Versículo 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y 23, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué significan los versículos 21 al 23? Vamos a explicarlo con cuatro frases para tratar de ser claros. Número 1, toda persona y situación están bajo el control de Dios. Toda persona y situación están bajo el control de Dios. Número 2, toda persona y situación era un regalo e instrumento de Dios para los corintios. Toda persona y situación era un regalo de Dios para los corintios. Número 3, toda persona y situación era de los corintios porque Dios se los dio. Toda persona y situación era de los corintios porque Dios se los dio. Y número 4, todo esto era una realidad debido a su relación con Cristo. Todo esto era una realidad debido a su relación con Cristo. Por eso les dijo ahí en el 23, y vosotros de Cristo, esa era la clave, y Cristo de Dios. Entonces, ¿cómo decían, por ejemplo, en el 1:12 que eran de Pablo, de Apolos, de Cefas, de Cristo, cuando ese líder se los había dado Dios porque todo es de Dios? Todo lo que tenían se los había dado Dios, todo era de ellos porque ellos eran de Cristo. Era ridículo que se estuvieran peleando de esa manera. Así es con nosotros.
Dios está en control de toda persona y toda situación que vivimos, y por esta razón no debemos aferrarnos a alguna persona o situación. De lo contrario, mostramos egoísmo, y ese egoísmo contribuye a dividir la iglesia. Debemos agradecer a Dios porque Él en su gracia nos da líderes en la iglesia, nos coloca en diferentes situaciones, y todo esto porque somos de Cristo y usa todo para nuestro bien. No debes aferrarte, por ejemplo, a un ministerio y decir, yo de aquí no me muevo, de aquí soy, y si alguien se atreve a quitarme este ministerio, va a haber. No, eso es lo que refuta esta manera de pensar. Dios te puso ahí, no lo mereces, y estarás ahí por el tiempo que Dios quiera. No te aferres a eso, o al líder X o Z. ¿Cómo quitaron ese líder? No lo conocen. Esto es un complot, y ahí vas a hacer todo un meeting, un motín ahí. No, Dios está en control, todo es de nosotros, todo lo usa Dios para nuestro bien, para su gloria. Y observen en el 4.1, recuerden, en el texto original no existían los capítulos y los versículos, entonces sigue aquí el desarrollo de lo que está diciendo el Espíritu de Dios a través de Pablo. 1 Corintios 4.1, así pues, refiriéndose a Pablo, Apolos, Pedro del 3.22, así pues, versículo 1, ténganos, otro imperativo, mandato, quiere decir considérenos, véanos, es un plural, véanos, tengan un concepto de nosotros. Vean lo que dijo ahí en el 4.1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Observen la palabra servidores. En el 4.1 en el griego enfatiza el hecho de que tienen la obligación de obedecer, y la única importancia que tienen es la relación que tienen con su jefe. En este caso, su jefe es Cristo. Y continúa ahí en el 4.1, al final, y administradores de los misterios de Dios. Administradores quiere decir que son administradores de las posesiones de su jefe, de su amo, y tienen que rendirle cuentas a su jefe. Eso es lo que enseña esa palabra en el griego. Aquí son administradores, observen al final del 1, de los misterios de Dios. ¿Qué es eso? Son las verdades del Evangelio resumidas en Cristo crucificado en el 2, 7 y 8. Esto eran Pablo, Apolos y Pedro, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Para los corintios, este concepto de sus líderes los habría sacudido. ¿Por qué? Porque estaban exaltándolos como si fueran sus salvadores, como si fueran la autoridad, como si fueran la fuente de la verdad. Recuerdan por eso ahí en el 1, 11 al 13, 1:11 al 13, ahí en el 1:13, por ejemplo, dijo Pablo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esa era la implicación de lo que los corintios estaban haciendo al decir, yo soy de Pablo. Era como si dijeran, Pablo murió por mí, es la fuente de autoridad, la fuente de verdad, Él es mi Salvador. Pero aquí en 1 Corintios 4:1 el Espíritu Santo mediante Pablo les dijo, somos meros siervos, somos empleados de Cristo. Somos administradores de Dios. Pablo les dijo aquí, no somos las celebridades que ustedes exaltan, como en el mundo de la época y de nuestra época. Como administrador esto implica que tiene que reportarse con su jefe, el dueño de los bienes que está administrando, y le rinde cuentas al jefe, al dueño. Entonces, vean que aquí en el 4.1 hay un énfasis triple en Pablo, Apolos, Cefas. Como líderes, su responsabilidad era obedecer, eran servidores de Cristo. Ellos tenían que cuidar lo que no era de ellos, administradores, y además le iban a rendir cuentas a su jefe, el que les había delegado, el dueño de lo que ellos debían administrar, que era la palabra de Dios. Y hermanos, igual que Pablo, Apolos y Pedro, seamos pastores, líderes o cristianos en general, un día en el tribunal de Cristo vamos a reportar a Dios, al dueño de la palabra de Dios, si hemos administrado las verdades de la palabra de Dios como Él manda. Tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo para entender correctamente la palabra de Dios y predicarla tal como Dios lo dijo. Por eso nos manda, recuerdan, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y lo mismo ahí en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, no tus ideas, no tus opiniones. Entonces todo pastor, todo predicador
Todo cristiano, aun cuando no seas un predicador o un maestro de estudio bíblico regular, por el hecho de que seas cristiano, Colosenses 3:16, te manda a estar enseñando a otros, a aconsejar con la palabra, evangelizar. Estás enseñando la palabra cuando evangelizas. Entonces, todos, pastores, no pastores, creyentes comunes y corrientes, que somos todos, no somos más que siervos que estamos bajo la autoridad de Cristo. No somos más que administradores de las verdades de la palabra de Dios. No somos la autoridad, estamos bajo autoridad, no somos la fuente de la verdad, administramos la verdad de Dios. Esto es lo que somos. Y como tales, debemos cumplir con un requisito. Versículo 2 lo presenta. Aquí está el requisito que deben cumplir los administradores. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, en el griego además, o en este caso, en estas circunstancias, o en esta situación, versículo 2, véanlo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel significa que es digno de confianza. Escucha, de manera simple, que hace las cosas tal como el jefe las pide. Ese es el sueño de todo jefe, ¿no es cierto? El sueño de todo papá, de toda mamá para sus hijos, ¿no? Haz solo lo que te pedí. Eso es ser fiel. Haces las cosas tal como el jefe las pide. Ese es nuestro requisito. A eso debemos aspirar. Simplemente, mira, resumimos toda la vida cristiana. Haz exactamente lo que Dios te mandó. Ese es tu requisito. Esa es tu vida. Como dijo un comentarista, es como un químico que prepara un medicamento recetado por un doctor. El químico tiene que cumplir con el requisito de preparar el medicamento tal como el doctor lo mandó y no trata de mejorar la receta a su gusto. Simplemente hace lo que el doctor mandó. Esta, hermanos, debe ser la meta de nuestra vida. Como pastores, como maestros de las Escrituras, como cristianos, ser obedientes a Dios, simplemente hacer las cosas tal como nuestro jefe lo pide, tal como Dios lo pide. Y observen en el versículo 3, ¿quién es el que juzga nuestra fidelidad? ¿Quién es el que juzga nuestra obediencia? ¿Quién es el que juzga la fidelidad de los administradores? 1 Corintios 4:3. Pablo continúa, yo en muy poco tengo, en el griego, yo considero de muy poca importancia, yo considero como algo insignificante, trivial, versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Qué significa el versículo 3? Que a Pablo no le importaba el juicio humano, ni el de los corintios, ni el de un tribunal humano, ni siquiera el de él. ¿Por qué? Versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, observen esa frase, aunque de nada tengo mala conciencia se puede traducir, aunque no sé de nada contra mí mismo, continúa el texto, versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aunque Pablo no sabía que hubiera algo malo en su vida, no estaba consciente de algo que estuviera mal en su vida, no confiaba en que todo estuviera bien en su vida. El único que conoce todo de manera perfecta es el Señor. Y de manera implícita vemos que Pablo estaba consciente de lo engañoso que es el corazón humano. Recuerdan como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y por eso solo confió en el juicio del Señor, no en el suyo. Tenemos esa tendencia a pensar que de acuerdo con nuestra evaluación todo está bien en nuestra vida. Proverbios 21:2 lo dice. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Proverbios 21:2. Pero Jehová pesa los corazones. Y aquí en 1 Corintios 4:3 y 4 vemos un principio muy importante. Escucha. Los seres humanos somos incompetentes para juzgar la fidelidad al Señor. Escucha. Los seres humanos somos incompetentes para juzgar la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro juicio está limitado por dos factores. Está limitado, número uno, por nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento es parcial, no total.
No somos omniscientes. Esto significa que no conocemos todo. Nuestro conocimiento es limitado. Por ejemplo, lo que conocemos de una persona es solo lo externo, no lo interno. El versículo 5 apunta esto. No conocemos la vida de una persona cuando no la vemos. No conocemos lo que piensa. No conocemos por qué hace lo que hace, sus motivos. Realmente en muchos casos conocemos de la gente lo que la gente quiere que conozcamos de ella, así como nosotros damos a conocer a otros lo que queremos que conozcan de nosotros, pero no nos conocen de manera total. Entonces, nuestro conocimiento, nuestro juicio de la obediencia de alguna persona a Dios es limitado en primer lugar porque nuestro conocimiento es parcial, no total, y en segundo lugar, un segundo factor que limita nuestro juicio es nuestro pecado. Nuestro pecado. Ya explicamos que ni siquiera Pablo confiaba en su juicio personal. Mateo 7:4 ilustra cómo el pecado afecta nuestra capacidad de juicio. ¿Recuerdan cuando el Señor dice, ¿cómo vas a sacar recuerdan, la paja del ojo de tu hermano y no has sacado la viga de tu ojo? Y la idea ahí es que tú estás tomando algo insignificante en la vida de tu hermano y lo ves como algo serio y ni siquiera te das cuenta que estás peor porque tienes una actitud de soberbia, de pensar que eres superior a él. Tu arrogancia es peor que la supuesta falta de tu hermano, algo insignificante, y lo hacemos así. Mira qué terrible, pero qué falta de espiritualidad, llegó tarde. Y no te ves que estás peor tú, con esa actitud de arrogancia, de pensar que eres superior a él porque tú llegaste puntual, pero ni siquiera el hermano pecó. Así somos de pecadores, de arrogantes, ¿no es cierto? Nos es tan fácil, somos tan dados a esto. Tendemos a ser como Diótrefes, a exaltarnos a nosotros mismos, aunque no a veces lo expresemos, en nuestra mente tendemos a veces a hacer comparaciones. Mira nada más que hizo mal esto y esto, y yo no hago eso y esto y esto, y ya yo en mi mente estoy aquí, yo voy creciendo y él va disminuyendo. En lugar de que Cristo crezca y yo disminuya, ¿no es cierto? Esa es nuestra tendencia. Somos soberbios, pecaminosos, como lo enseñó el comentarista Tisselton. Los juicios humanos son falibles, relativos, limitados y afectados por intereses personales. Inclusive nuestros motivos, nuestros deseos, nuestros intereses pueden engañarnos y ni siquiera nos damos cuenta de esto. Nuestro pecado afecta nuestro juicio. Por ejemplo, quizás no somos objetivos en juzgar la fidelidad de alguien, no somos objetivos en juzgar la obediencia a Dios de alguien por nuestra soberbia, porque nos molesta que alguien sea más fiel que nosotros. O por odio, menospreciamos la obediencia a Dios de alguien. Y observen el versículo 5, 1 Corintios 4:5. Así que, esta es la conclusión de los versículos 3 y 4. Debido a que versículos 3 y 4, debido a que el juicio no es de los hombres sino del Señor, versículo 5, no juzguéis, otro imperativo, un mandato en el griego. No juzguen, plural, ustedes, Corintios, se aplica a nosotros, no juzguen nada antes de tiempo. ¿Qué significa esto? Esto no prohíbe identificar el error y el pecado y emitir un veredicto al decir esto está mal y tomar acciones conforme a la palabra de Dios. Esto lo sabemos por muchos pasajes, como 1 de Tesalonicenses 5, 21 y 22, ¿recuerdan? Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Lo que este mandato de 1 Corintios 4, 5 prohíbe es juzgar de manera permanente, definitiva. Y de hecho, ya vimos en los versículos 3 y 4 que desde el punto de vista humano es imposible juzgar de manera perfecta la vida de una persona. Y observen hasta cuándo es que no debemos juzgar de manera definitiva, versículo 5. Hasta que venga el Señor, esto es en el rapto, 1 Corintios 15, el cual aclarará, o en el griego sacará la luz, dará a conocer también lo oculto de las tinieblas, y manifestará o dará a conocer, quiere decir en el griego, las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo, en 1 Corintios 3. Debemos ser como Pablo, hermano, no confiar en lo que la gente piensa de nosotros, ni siquiera en lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos.
sino recordar que el Señor es el que conoce la realidad. Esto, hermanos, debe motivarnos a vivir vidas de integridad, a cuidar nuestras intenciones, nuestros pensamientos, sabiendo que Dios conoce la realidad. Y esto también debe motivarnos a no juzgar las intenciones de la gente. Y debemos recordar que nuestro juicio es limitado y está afectado por nuestro pecado, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esto. En el versículo 6, Pablo explicó por qué escribió lo que vimos en los versículos anteriores. Observen, 1 Corintios 4, 6, y con este terminamos por hoy. Pero esto parece referirse a lo que dijo desde el 1.10 hasta el 4.5. Pero esto, 4.6, hermanos, lo he presentado como ejemplo, o esa frase, lo he presentado como ejemplo, se puede traducir, lo he aplicado en mí y en Apolos por amor de vosotros. Esta frase indica que Pablo se presentó junto con Apolos como ejemplos de cómo debían ver a los líderes en la iglesia, qué concepto debían tener de los líderes de la iglesia. Y recuerden, esto lo hizo Pablo desde el capítulo 1 al 2, al 3, al principio del 4. Y en resumen, Pablo les dijo que él no predicó el evangelio con técnicas humanas, sino con palabras simples, confiando en el poder de Dios y el evangelio. También les dijo que eran servidores, que estaban al mismo nivel delante de Dios, que eran instrumentos de Dios, que todo aspecto de su ministerio era por decisión de Dios, que ellos, 4.1, eran administradores de Dios, eran servidores de Cristo y que iban a dar cuentas a Dios. Y esto lo hizo por amor a ellos. Les ejemplificó, escuchen, cómo debían ver a los líderes espirituales y se usó como ejemplo, junto con Apolos. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto? El final del 6 nos dice, ¿para qué propósito? Para que nosotros aprendáis, escuchen, a no pensar más de lo que está escrito. ¿Escrito en dónde? En la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Esta frase no es fácil de interpretar. Esto es ilustrado porque a lo largo de la historia se han propuesto 7 interpretaciones diferentes para entender esta frase. Pero ¿qué significa aquí en el versículo 6 el no pensar más de lo que está escrito? Por lo que vemos en los versículos anteriores, lo que llamamos el contexto inmediato, creemos que la manera más natural de entender esto es que se refiere a lo que Pablo acaba de decir, les acababa de escribir en los capítulos 1 al 4 hasta aquí, de cómo debían pensar de él y de Apolos, qué concepto debían tener de ellos. Entonces, la frase, observen de nuevo al final del 6, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, significa, mucha atención, que debían ver a sus líderes espirituales tal y como la Escritura los define. Tal y como la Escritura los define. Qué verdad tan importante, ¿no es cierto? Y ya se los dijo, los tenían que ver no como oradores estelares, sino como meros instrumentos que predicaron el Evangelio, capítulos 1 al 4, no con técnicas humanas, sino con palabras simples, confiando en el poder de Dios y el Evangelio. No como las celebridades, la autoridad, la fuente de autoridad y de verdad, sino como siervos de Dios, instrumentos de Dios, iguales ante Dios, con la responsabilidad de ser obedientes, de hacer tal y lo que el jefe les mandó para rendirle cuentas a Dios. Así, hermanos, es como debemos ver a nuestros líderes espirituales y realmente a todo ser humano. Esta frase se aplica a toda era de la vida cristiana, aunque aquí específicamente se refiere a los líderes espirituales. 1 Corintios 4, 6, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Tan importante esto, cuando pensamos más de lo que está escrito, nos metemos en problemas, causamos divisiones en la iglesia, causamos problemas en todos lados. ¿Qué es pensar más de lo que está escrito? Simple, pensar lo que la Biblia no dice. Eso es pensar más de lo que está escrito. Tienes que pensar y vivir conforme a lo que está escrito. ¿Qué es lo que debes pensar? Lo que Dios ha delimitado en su palabra. Cuando piensas más de lo que está escrito, te metes en problemas como los corintios. Ellos no vieron a sus líderes
como la Escritura los definió. Ellos vieron a sus líderes más de lo que está escrito, tenían ideas del mundo no bíblicas y por esta razón cayeron en una actitud pecaminosa. Obsérvenlo al final del versículo 6. Para que nosotros, 1 Corintios 4:6, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros. Los corintios estaban siendo arrogantes al exaltar a ciertos líderes, escuchen, porque los veían no como la Escritura los define. Qué verdad, hermanos. Cuando tenemos un concepto no bíblico de nuestros líderes espirituales, tendemos a ser arrogantes. Al pensar que nuestro líder es mejor que el otro, igual que los corintios, este es mi gallo, aquel es mi gallo. Y hermanos, esto se aplica a toda la vida. Nuestro problema de fondo, la razón por la que pecamos, es porque pensamos más de lo que está escrito. Cualquier área de la vida. Tienes que preguntar, ¿esta verdad se puede aplicar a toda área de la vida? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? Cuando pienso más de lo que está escrito, estoy pensando mal, estoy pensando en mentiras, estoy pensando en ideas no bíblicas, ideologías humanas, y peco contra Dios internamente, y si sigo esa manera de pensar voy a pecar externamente. Somos, hermanos, nos metemos otra vez en problemas, pecamos, porque no nos mantenemos dentro del marco de lo que está escrito. No debemos pensar más de lo que está escrito. Pecamos porque no conocemos las Escrituras o porque las conocemos y nos salimos del límite establecido por las Escrituras, como el Señor lo dijo respondiéndole a los saduceos en Mateo 22, recuerdan, erráis, les dijo, ellos negaban la resurrección y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, hermanos, esto debe motivarnos a mantenernos aferrados, anclados a la palabra de Dios, a estudiarla para entender correctamente lo que esté escrito y no pensar más de lo que esté escrito en referencia a nuestros líderes espirituales y todo asunto de la vida. De lo contrario, cuando pensamos más de lo que esté escrito, tendemos a ser arrogantes. Esa es nuestra posición automática por default, como los corintios. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por estas verdades tan ricas, tan importantes. Confesamos, Padre, que es tan fácil pensar más de lo que está escrito, actuar más de lo que está escrito, y por eso actuamos como los corintios. Nos envanecemos unos contra otros, desde nuestra familia, matrimonio, a cualquier relación en la iglesia y demás. Oramos, Padre, que esto nos motive a ser diligentes, seguir en esta lucha diaria contra nuestro pecado, a que esto, en lugar de desanimarnos, nos motive a seguir estudiando para entender correctamente lo que está escrito y mantenernos dentro de los límites de lo que está escrito, no pensar ni actuar más de lo que está escrito. Gracias, Padre, por esta iglesia amada. Oramos, nos mantengas, Padre, nos guardes de pensar y practicar más de lo que está escrito y simplemente por tu gracia seguir buscando, entender, predicar y vivir lo que está escrito para tu gloria.